Good morning. Buenos días. Buenos días, ya me estoy sintiendo en casa. Aquí en Cartagena voy a tener que quedarme. Porque ahora yo siento que yo estoy aquí con mi familia, me siento en familia, así que yo puedo contarles unas cuantas historias que la verdad son historias familiares. Cuando yo era un estudiante de medicina, yo estaba en mi cuarto año de universidad y bueno, era lo que nosotros llamamos una subpasantía. Por tanto, esto es por debajo del interno, que ya está bastante avanzado. Y yo estaba sentado esperando hacer algo, estaba sentado esperando hacer algo y estaba hablando con la persona más amable, más capaz de la unidad. ¿Y quién era esta persona? Era la enfermera, sí, exacto, era la jefe de la unidad. Y bueno, la verdad, yo la admiraba mucho a ella. Ella era una mujer mayor, muy inteligente. Y yo después aprendí que tenía 28 años. Y mi paciente ingresó. Y ella dijo, bueno, vaya. Y yo fui a ver al paciente, pero el paciente no quería hablar conmigo porque la verdad es que la paciente no podía respirar bien. Estaba sin aliento, por tanto yo no sabía qué hacer, pero el equipo cardíaco ingresó a la habitación y ella antes había estado en la unidad cardíaca, ella había sufrido un infarto y ya se sentía mejor, pero no estaba mejor, así que empezaron a hacerle cosas para reanimarla, le administraron oxígeno y el pasante dijo, bueno, necesitamos 2 miligramos de morfina IV para poder aliviar el edema pulmonar. Y mi amiga, la enfermera, le entregó a Nikki una jeringa con morfina, una jeringa llena de morfina. Y bueno, esto fue muy emocionante para mí porque yo nunca había estado en un código. Y bueno, yo estaba segura que él había dicho, administra esta jeringa, así que yo inyecté 10 miligramos de morfina IV al paciente, al IV. ¿Y qué pasó? Bueno, el paciente, no se veía descontenta. De hecho, yo creo que sonrió un poquito, pero ella dejó de respirar. Y bueno, afortunadamente alguien sabía cómo intubarla, así que la intubaron y yo me quedé ahí, en ese cuarto. Y no había nada, me quedé ahí parado, no había cama. Solamente había basura en todas partes y mi amiga la enfermera estaba detrás y le administraste toda la jeringa. Yo no dije nada, pero tenía este sentimiento que descendía por mi columna, el sentido que uno dice, el que recibo ahora, el sentido lo que uno siente cuando de pronto uno hizo algo que no debería haber hecho. Y yo presentía que esto no iba a ser bueno para mi carrera. Yo pensé, ay, todo iba tan bien. Yo iba a convertirme en médico, yo iba a terminar mi carrera. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Será que me convierto en abogado? De pronto estudio administración. ¿Qué pasa después de que me echen de la universidad? Y mi amiga la enfermera dijo, ven conmigo. Así que yo fui con ella, la seguí y ella me dijo, siéntate. Yo me senté. Ella me dijo,
déjame, te preparo una taza de té y te voy a contar una historia. Cuando yo era un estudiante de enfermería y le administré demasiada medicina para la tiroides a un paciente y al día siguiente la frecuencia cardíaca del paciente estaba acelerada y yo fui a mi supervisor y le dije, ¿sabe qué? Me voy, yo no puedo hacer esto, yo no soy buena, lesioné a mi paciente y el supervisor me dijo, cálmate. Cálmate, tú eres inteligente, te preocupan tus pacientes, todos cometemos errores y tenemos que aprender de nuestros errores. Bueno, después de escuchar esto, ella también explicó que los códigos no deberían hacer con gente gritando y simplemente asumiendo que alguien va a hacer lo que es correcto, no, porque a veces no hacen lo que es. Y al final ella dijo, ¿sabe, aprendiste algo? Y yo dije, ay Dios mío, sí, aprendí mucho más hoy que lo que yo pensé que podía aprender. Y ella dijo, bueno, eso está bien. Yo no creo que nadie necesita saber de esto. ¿Y yo qué dije? Sí, está bien. Yo dije, ok, bueno, está bien. Porque yo pensé que mis posibilidades de graduarme habían incrementado un 1000%. Y nadie nunca me habló acerca de este tema. Los residentes, los médicos tratantes, los cardiólogos, nadie nunca habló más acerca de este tema y el decano de los estudiantes no vino a donde yo estaba con mi maleta en la mano para decirme muchas gracias, lo pasamos muy bien, buena suerte. Por tanto, me gradué. Pero la única cosa que me dijo mi amiga la enfermera es que después, porque esto fue un error, no debía haber sucedido, pero pienso que eres una buena persona, te vas a graduar de médico. Y yo dije, ¿verdad? ¿Seguro? Que me va a agradar. Dijo, sí, te vas a graduar, vas a ser un muy buen médico y cuando ya hayas completado tu formación, puedes hacerte cargo de mí, me puedes cuidar en cualquier momento. Y eso era lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Y después nunca más pensé sobre el tema, nunca más volví a pensar en eso como durante 15 años. Pero esto es algo que siguió. Yo recuerdo exactamente lo que pasó, yo lo recuerdo perfectamente. Pero es una de esas memorias recurrentes y aquellos de ustedes que se hacen cargo de pacientes, yo sé que la mayoría de ustedes lo hace, yo sé que ustedes tienen recuerdos de cosas que no salieron bien y ustedes se sienten como si de pronto podrían haber hecho algo diferente o algo mejor y ustedes lo recuerdan claramente. Entonces veamos, el personal de mi hospital piensan que pedir ayuda significa que usted es débil, entre comillas. ¿Quién está de acuerdo con eso? Levanten la mano. ¿Quién cree que pedir ayuda, o un poquito, o que no están seguros? ¿Están en desacuerdo? ¿Quién está fuertemente en desacuerdo? ¿Quién necesita más café? Bueno, de hecho, yo hablé con un médico muy joven hace unos cuantos años, el cual acaba de tomarse una sobredosis de pastillas para dormir. Al paciente le había ido mal, estaba cansada. Ella sentía que había fracasado con el paciente y decidió tomarse una sobredosis de pastillas para dormir. Y bueno, y después ella fue al supervisor y le comentó que había hecho eso, afortunadamente. Pero a medida que la estábamos ayudando, ella dijo, por favor, no le comenten a nadie más acerca de esto, porque yo no quiero que ellos piensen que yo soy débil. Y ella había considerado no decirle a nadie, simplemente porque no quería dar la impresión de que no era tan buena y tan fuerte como los demás. Nosotros valoramos mucho la confianza, la fortaleza, la competencia, pero se nos olvida que somos seres humanos que son frágiles y que son los que están administrando la atención en salud, ¿no? En nuestro sistema. Por tanto, todo el mundo tiene una experiencia
que ha vivido de pronto, y de pronto, creo que 30 años después de ese caso que me sucedió, yo estaba viendo pacientes, yo solamente, hoy en día solamente veo pacientes una vez a la semana. Y bueno, yo estaba terminando con un paciente y cuando salí de la consulta había un paciente mayor que se veía agitado y él dijo, debo hablar con usted. Y yo dije, bueno, tengo una sala de espera, ¿qué tal a la 1 de la tarde? Él dijo, no, tengo que hablar contigo ya. Y él dijo, y esto fue en la mitad de la sala de espera, dijo, mi esposa está muerta. Y ella tenía SEA de pulmón y usted no la diagnosticó, usted mató a mi esposa. Y yo dije, bueno, de pronto sí debemos hablar. Y le dije, por favor, regrese, nos sentamos. Y yo conocí a esta gente bastante bien, yo los había estado viendo durante 15 años, una vez cada 6 meses, y lo que pasa es que ella había venido refiriendo dolor en el hombro, y yo le dije, por favor, eleva tu brazo, y ella lo elevaba como hasta acá y tenía algún tipo de, tenía sensibilidad, por tanto yo dije, bueno, creo que de pronto tiene un poquito de hombro congelado, hagámonos un RX, se le hizo un RX y el RX decía que sí, que ya tenía osteofitos y que tenía de pronto calcificaciones en el tendón y yo dije, bueno, listo, eso está bien, y después nunca más la volví a ver. Entonces él me dijo que ella seguía refiriendo dolor, pero empeoró, y entonces empezó a tener disnea, la llevamos a urgencias y en urgencias dijeron tiene el pulmón lleno de líquido debido a un SEA de pulmón y 3 meses después falleció. Así que claro, entonces yo le dije que lo sentía mucho, yo le decía que no estaba seguro, que había sucedido, por favor déjeme reviso el caso y lo llamo, y busqué el RX. Y esto no era el RX, este no era. Porque el RX que nosotros habíamos tomado paraba, se quedaba a este nivel, en esta sección, y lo único que se podría ver era un poquito de artritis a nivel del hombro, pero no se podía ver la fusión pleural producida por el SEA de pulmón. Por tanto, yo no había pasado por alto el diagnóstico, pero aún así me sentía pésimo, me sentía horrible y pasé muchas noches pensando, debería haberlo detectado, ¿por qué no pude hacerle ese diagnóstico a esa pobre mujer? También me di cuenta de que si ella tenía un SEA de pulmón y falleció 3 meses después era porque no estaba bien, probablemente no, de pronto no podía haber hecho nada, pero de todas maneras, aunque pude racionalizar que no era mi culpa, aún así me sentí muy mal, sentí que había fallado. Entonces, en ambos casos, yo me había convertido en una segunda víctima de aquellos incidentes, y la definición es un proveedor, en un proveedor de cuidado que esté involucrado en un evento adverso no anticipado. Puede haber sido un error médico o puede ser porque el paciente no está bien y que se ve traumatizado por el evento, está lesionado emocionalmente por el evento. Y cuando esto sucede, cuando esto nos sucede, nosotros nos preocupamos por el paciente, nos preocupamos por nosotros mismos, nos preocupamos por nuestros colegas y nosotros pensamos, ¿será que el paciente va a estar bien? Nosotros pensamos que yo me voy a meter en problemas, me van a despedir, ¿será que me van a demandar? En Estados Unidos nos preocupa muchísimo que nos demanden. ¿Qué pasa con mi licencia? ¿Será que me suspenden la licencia médica? Hubo un caso en Inglaterra el año pasado donde un doctor le quitaron la licencia porque estaba involucrado en un caso de un medicamento, y nuestra reputación es muy importante. ¿Qué van a pensar mis colegas? ¿Será que van a confiar en mí? ¿Será que van a pensar que soy inteligente? Porque su reputación como médico y su criterio como enfermera, eso es lo que usted tiene, ¿no?
Entonces, ¿qué va a suceder? Hay incertidumbre. ¿Qué me va a pasar? Aquí tenemos otra pequeña encuesta. Los miembros del personal los apoyan después de un evento adverso. ¿Quién piensa que raramente el personal tiene ayuda? Ocasionalmente les brindan un apoyo, a veces. La mayoría de las veces, siempre. ¿Quién necesita más café? Yo veo una tendencia, pero nosotros tendemos a ser muy críticos de nosotros mismos, de nuestros colegas, y cuando las cosas salen mal, nosotros nos preocupamos de pronto pensamos que de pronto ya no son buenos, de pronto perdieron esa chispa. Ella nunca fue una de las mejores enfermeras. La gente dice cosas que no ayudan. Por ejemplo, dice, "Ay, yo no hubiera hecho eso, no sé por qué usted lo hizo, pero yo no lo haría". O también dice, ¿no te diste cuenta de las consecuencias? Si hacías eso, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué no hiciste esto o aquello? Hay un artículo que dice exactamente lo que debemos hacer, y eso se publicó en MJ esta semana. Muchas veces la gente no dice nada. Cuando usted entra a la sala, usted se da cuenta que están chismoseando cerca de usted, y los hospitales les encantan los rumores y los chismes. No sé si en Colombia, pero en Estados Unidos mucho. Lo peor que alguien dice, lo dice a las espaldas de uno. Entonces yo escribí acerca del tema de errores médicos al inicio de mi carrera, pero en el 2000, en ese tema del BMJ acerca de seguridad del paciente, errores médicos, yo escribí acerca de este problema de la segunda víctima, y de hecho yo describí otro caso donde yo había supervisado a un interno que pasó por alto un diagnóstico y sus colegas no habían sido amables con él. Y cuando yo pensé más acerca del tema, me di cuenta que esto era como una especie de bullying. La gente fue súper crítica con él, y esto es algo que de pronto se podía haber manejado de una mejor manera, de una manera más terapéutica. Si ellos lo hubieran manejado de la manera en que mi amiga, la enfermera, la manera como ella me brindó apoyo, las cosas hubieran salido mejor para él. Nosotros, los seres humanos que trabajamos en el cuidado de la salud, de hecho somos sumamente frágiles. Existimos en un canal bastante estrecho, bastante angosto, que lo podemos llamar la zona de resiliencia. Si su temperatura corporal va de 37 grados a 38 grados Celsius, usted empieza a sudar un poco, quizás tenga que quitarse la chaqueta, y su cuerpo puede retornar a su temperatura normal. Si el sodio sube un poco, algunas cosas mágicas suceden en sus riñones y todo regresa a normal. Pero si su temperatura llega a 40 o si su potasio llega a 8, no es tan bueno. El cuerpo ya no puede compensar y ahora usted está en problemas. Lo mismo puede decirse de nosotros cuando experimentamos estrés. Y en algún punto, bueno, nosotros podemos compensar gran parte del estrés. Somos buenos para eso, por eso estamos en este negocio. Pero en algún punto, si usted está expuesto a demasiado estrés, si algo en realidad catastrófico sucede, no podemos tolerarlo. No estamos ya dentro de esa zona, y hablamos al respecto de personas que tienen un colapso nervioso o que explotan o que se tornan catatónicos. Todas estas son personas que ya no pueden compensar, y nuestro trabajo, pienso yo, es ayudar a nuestros colegas, ayudarlos a que regresen a ese canal. Yo pienso que en esta parte del mundo, debo hacer una analogía al canal de Panamá, pero bueno, no se preocupen.
de tal manera que su mecanismo compensatorio normal nuevamente regresa a su funcionamiento. Cuando algo muy malo sucede, nosotros experimentamos una cantidad de síntomas y yo he experimentado todo este rango de cosas: adormecimiento, confusión, sentirse extraño. No nos sentimos como nosotros mismos, la gente se agita, se deprime mucho, pierden sueño, reviven las cosas una y otra vez, tienen estos recuerdos, a veces tienen dolor de cabeza o dolor de estómago, no pueden salir de la cama y lo que es típico para los profesionales del cuidado de salud es que sentimos mucha culpa, sentimos que podemos hacer cosas buenas, pero cuando algo malo sucede sentimos que la culpa es de nosotros, sentimos dudas: todavía puedo hacer eso, tengo el suficiente conocimiento, quizás he estado haciendo esto por demasiado tiempo, de pronto alguien más joven debe tomar el timón. Entonces pensamos al respecto de esto todo el tiempo, que no estamos funcionando al máximo de nuestras habilidades. Hay estudios que demuestran que las personas que experimentan errores tienen más posibilidad de cometer más errores en los días subsiguientes. Hay una cantidad de maneras en que podemos lastimarnos a través de un mal desenlace de un paciente, lo cual es traumático y el punto es cómo los colegas respondemos, cómo nuestros pares responden cuando hay una investigación y nos hemos vuelto muy buenos para investigar. No siempre somos muy gentiles, muy suaves y tenemos que ver el por qué. ¿Por qué hizo usted esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Tenemos este análisis de causa raíz, pero muchas veces no se siente bien cuando usted es a quien se le está investigando. La gente piensa que les están interrogando, se sienten como si están bajo la Inquisición y obviamente eso es algo terrible para un profesional del cuidado de la salud y todos hemos experimentado esto. Muchas personas desarrollan un síndrome de estrés postraumático, reexperiencian, reviven el evento, tienen pesadillas cuando abordan una situación a la que le tienen miedo, tratan de evitarla. Yo tuve un colega también cuando estaba haciendo mi pasantía. Muchas de estas cosas suceden en las pasantías, que estábamos de servicio una noche y había ingresado un paciente al hospital y me dijo, ¿puede tomar el siguiente paciente? Y yo le dije, acabo de ingresar el último. Y me dice, bueno, ¿por qué quieres hacer esto? Y él dice, bueno, recuerdas, este paciente tiene cefalea y fiebre, y tú recuerdas el paciente a quien le hice una punción lumbar hace unas semanas. Y dijo, sí, porque había hecho una punción lumbar y de hecho había interferido con una arteria lumbar y fue un desastre total. Y fue un desastre horrible, vino un cirujano, la situación se rectificó y estuvo bien. Él me dijo, yo temo que este paciente va a requerir una punción lumbar y quiero evitar todos los pacientes que requieran una punción lumbar, y obviamente no estaba funcionando adecuadamente en ese momento. Hay gente que incluso ha llegado al extremo de cometer suicidio luego de este tipo de incidentes. Esta es una enfermera en Seattle, 2010, le dio a un paciente una solución de calcio. Se trató de una dosis debido a un error de cálculo de 10 veces por encima de la dosis. El día que esto sucedió, ella acudió a su supervisor y dijo, he cometido un error horrible, esto nunca me había ocurrido antes, pero quiero decirle inmediatamente, porque podemos evitarlo, le voy a decir qué necesitamos hacer de tal manera que esto no suceda de nuevo. Y el supervisor dijo, gracias, usted está suspendida. Y la Junta Estatal de Enfermería escuchó al respecto de esto y suspendieron su licencia. Y ella había estado trabajando por 30 años, toda su vida, cuidando de niños en la UCI. Se deprimió mucho y cometió suicidio.
Afortunadamente, si hay algo bueno acerca de esta historia. En los Estados Unidos, las enfermeras y los profesionales de cuidado de salud son muy críticos y dicen, usted cometió un error, usted debió apoyar a esta persona y gracias por tener el valor de pasar al frente y decir que había sucedido en vez de cometer otro error, muy a pesar de que la gente no está dispuesta a hablar con usted nuevamente. 10 años después, yo escribí este paper en el WMJ. Nuestro hospital empezó a darse cuenta que quizás esto era un problema y publicó y circuló esta publicación en todo el hospital. Se trata de una publicación interna del hospital al respecto de diferentes asuntos. Tuvimos una reunión más o menos con esta cantidad de gente y las personas que sometieron a la encuesta, 75% de ellas dijeron, sí, algo me sucede y si Dios no quiera, cometo un error, yo quiero escuchar al respecto. Y querría tener a alguien con quien conversar al respecto de manera confidencial. Y ahora acabamos de configurar un programa y el tema es darle apoyo a los trabajadores, no solamente a los médicos y enfermeras, sino a todos, el personal de limpieza, el personal de la cafetería, los transportistas. El 95% de los incidentes por los que nos llaman son simplemente cosas que hieren mal, cosas donde las expectativas eran muy altas y todo fue mal, y puede ser algo muy retador, muy contundente. Muchas veces solamente conectamos con los pacientes. Todos tenemos pacientes favoritos. Los casos pediátricos pueden en realidad afectarnos mucho cuando un paciente no le va bien. Los errores médicos, alguien que estamos tratando de salvar, pero tenemos el primer encuentro con la muerte de un paciente. Todos este tipo de cosas nos colocan en riesgo y no todo el mundo comete un error médico todas las semanas o todos los días, pero este tipo de cosas suceden en los hospitales todas las semanas y muchas veces todos los días. La última gota que hace que el vaso se rebose puede ser suficiente para un trabajador estresado que ya está agotado y que quiebra esa zona de resiliencia. Entonces, este sistema que se llama RISE, yo puedo hablar por horas al respecto de esto, obviamente no lo voy a hacer, simplemente es un sistema de voluntarios que están disponibles todo el tiempo y si usted llama, nosotros vamos a responder la llamada y no se lo reportamos a nadie, no se lo reportamos a la gerencia de seguridad o al jefe o al supervisor, simplemente le vamos a apoyar de manera confidencial. Lo que se hace es primeros auxilios psicológicos, que es un procedimiento relativamente sencillo y que ha sido desarrollado de manera extensa a través de la OMS, aparte de otras organizaciones. En realidad es como los primeros auxilios físicos. Simplemente tomamos a la persona, las apoyamos, les escuchamos de tal manera que puedan proseguir con su trabajo. Si en realidad necesitan mucho cuidado, podemos remitirlos a un nivel mayor de cuidado. Casi 20 años después de que escribí esta publicación, ahora ha sido algo que se ha normalizado en nuestro hospital. El año pasado lo colocamos en todas las publicaciones del hospital hablando al respecto a este programa y ahora es natural que manejemos este tipo de esfuerzos. Acá tenemos nuestro equipo de apoyo, todos son voluntarios, pero todos son voluntarios para estar disponibles y hablar con personas si necesitan ayuda. La comisión conjunta, el año pasado hicimos una recomendación, no un requerimiento, sino una recomendación de que los hospitales proveyeran sistemas de soporte, sistemas de apoyo. E incluso hicimos un análisis de costo-beneficio que sugirió que cuando una enfermera se sienta mal,
y llame, hay un riesgo de que él o ella se retire o que por lo menos tome tiempo libre si podemos apoyar a esta persona y reducir el riesgo de que este tipo de cosas suceden cada vez que hay una llamada en nuestro hospital. Vamos a salvar vamos a ahorrar, perdón, $20,000. Entonces, todo esto se ajusta con los nuevos objetivos del cuidado de la salud, de que nosotros debemos, además de mejorar la experiencia, además de reducir los costos en la población, también tenemos que apoyar a nuestros profesionales. ¿Cómo ustedes van a seguir escuchando por parte del doctor Ginás? El cuidado de la salud depende de que nosotros los profesionales estemos saludables y eso requiere que cuidemos los unos de los otros y cuidemos de nosotros mismos de una mejor manera. Ok, voy a detenerme aquí y podemos proceder con el resto del programa. Ok, quiero agradecerle a Albert, van a tener chance de conversar con él en persona. Y mientras pasamos al siguiente conferencista, vamos a anunciar este programa que vamos a lanzar en agosto a través del OES. Es un programa que se va a establecer a través de toda Latinoamérica de capacitación en cuidado de pacientes, calidad y estándares de cuidado. Y esta es la información, va a estar en inglés y en español. Ok, pero este es un anuncio rápido y tenemos que proseguir porque tenemos un programa complejo y Adolfo simplemente va a proseguir. Entonces usted se puede presentar a sí mismo. Ok, yo recibí toda la información en español, pero la hice traducir a inglés. Ok, Adolfo es especialista en ortopedia y trauma en la Universidad Jesuita, también es director de medicina en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tiene amplia experiencia en cirugía reconstructiva de cadera y de rodilla. Al momento voy bien, ¿no? Ok. Y también en el campo de hemofilia. Pero ustedes van a escuchar una charla muy interesante, así que le paso la palabra a Adolfo. Gracias, Okay. muchas gracias. Thank you so much. Peter, creo que necesito las diapositivas, por favor. Muchas gracias, Peter. Voy a hacer una demostración de algo realmente extraño, que es un cirujano mostrando autocontrol. Ayer tuve la oportunidad de conocer a Margaret Wilson en persona y es extraordinaria y sería una deprivación restar un minuto de sus 45 que siguen aquí adelante. De manera que voy a hacer una transacción con el auditorio porque nosotros, nuestro equipo y ciertamente yo estaremos aquí el año entrante y el que sigue buscando construir más y mejor salud en compañía de la OES. Y voy a reducir mi presentación a 3 diapositivas. Para los que entraron tarde al salón, el doctor Wu conceptualizó el tema que es el título de esta conferencia, de manera que cuando recibí el honor de compartir el podio con él, me sentía como lo que dice la pantalla. Va a dar una charla primero sobre el iPhone. Primero va a hablar Steve Jobs y después usted lo complementa, más o menos. Ustedes han visto la manera potente, magnética y profunda con la que comunica el doctor Wu. Creo que ha cerrado el tema y solamente quiero decir 2 cosas más. Una, que Icontec, nuestro Icontec, valioso Icontec, registró esto muy temprano, en el 2012, y hay una charla del doctor Carlos Edgar Rodríguez disponible en internet, excelente, donde captura el concepto y resalta su relevancia. Nosotros hicimos esto con el doctor Gallardo y nuestro equipo de calidad que está acá, y yo pensé que realmente sabía a profundidad lo que habíamos hecho, pero he descubierto al preparar esta charla que había un nivel de profundidad adicional. La versión breve
es que tenemos un método que funciona, lo podemos hacer mejor y si quieren más información pueden contactarme a mí, al doctor Gallardo o al doctor Salamanca. Lo último es compartir este artículo con ustedes que salió publicado el mes pasado y es una conceptualización de la segunda víctima desde el punto de vista quirúrgico, que es un enfoque que tiene otras consideraciones. Y la principal es que en el evento quirúrgico la complicación y el momento en el cual uno pasa de estar ileso a ser víctima es mucho más larga que en un evento clínico típicamente. Nosotros trabajamos en este tema, publicamos un artículo y creamos un algoritmo que está disponible en la Revista Colombiana de Ortopedia que quiero compartir con ustedes porque realmente permite estructurar este momento especial e introduce una serie de elementos novedosos como la manera como se establece la urgencia. Me voy a detener aquí mostrando únicamente esta diapositiva final donde muestra que hay una cantidad de recursos disponibles en Internet sobre cómo estructurar esto de una manera fácil y práctica. Muchísimas gracias. Chance for us to ask some questions and for us Y to para really nosotros poder reflexionar acerca de este concepto, voy a empezar con una pregunta que proviene de unas preguntas. Tú hiciste dos preguntas a la audiencia, Alberto, y la respuesta fue bastante interesante porque yo pienso que fue que no hubo respuesta. Cuando no hay respuesta de la mayor parte por parte de la audiencia sobre si hay instalaciones y hay maneras para lidiar con la segunda víctima, eso quiere decir que no hay posibilidades o que la gente tiene conflictos sobre el tema. Así que la pregunta para mí es ¿cómo lo manejamos en todos los hospitales, no solamente en los grandes hospitales universitarios, pero cómo iniciamos un programa donde no hay apoyo para una segunda víctima, lo cual creo que es la tendencia general, ¿no? Que es más la tendencia que lo que tienen en Hopkins, ¿no? Que es inusual, ¿no? Que es algo raro. Entonces, ¿cómo empezaríamos? ¿Quiere que describas lo que está pasando ahorita en el país? ¿Quieres que describa lo que está pasando en Colombia o qué? We have talked so much with Dr. Wu about esta conferencia. Yo creo que Colombia es un buen ejemplo de un país que está emergente, donde hay una revolución de calidad y muchas cosas pasan al tiempo. Yo creo que si yo trabajara en un ambiente como ese, Peter trabajaría en alineación, porque es muy difícil crear un ambiente que sea propicio para discutir estos temas si el liderazgo no participa. Si uno trabaja en un hospital donde el liderazgo no está interesado en alinearse, pensaría en cambiar de hospital. No me preocupa que no esté alineado, me preocuparía que no quisiera alinearse, porque crear un ambiente seguro para segundas víctimas es una función avanzada de la interacción colectiva. Y solamente puede uno hacer ese tipo de cosas cuando está trabajando permanentemente en tratar de obtener resultados superiores. Creo que trabajaría con las facultades de medicina, introduciendo al currículum conceptos de vulnerabilidad. So, I think the first step Yo pienso is que el to primer paso increase es awareness. incrementar
hacer crecer la conciencia de que esto es un problema. Esta es una de las cosas que decimos que se ocultan a simple vista. Todo el mundo sabe que cuando las cosas salen mal puede ser algo que es arrollador, pero después a todo el mundo se le olvida que esto es cierto y después se les olvida que se les olvidó, y también se les olvida el apoyar y ser compasivos con sus colegas cuando las cosas salen mal. Una de las cosas que estamos haciendo en nuestra Facultad de Medicina es que como parte del currículo de seguridad del paciente, nosotros estamos presentándoles esto. Nosotros hacemos que discutan las diferentes posibilidades de cometer un error y después les pedimos que hablen los unos con los otros, que se apoyen entre sí, que se brinden el apoyo que quisieran que les den si esto sucede, para poder incrementar la conciencia de que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier día. De pronto pienso que lo más importante es comprender que cuando esto sucede hay que ser comprensivo, hay que escuchar, y que si la persona y si esto no resulta, buscar otros recursos. Pienso que todos los hospitales y también los psiquiatras, los trabajadores sociales, que de hecho su trabajo es hablar con la gente y escuchar a la gente. Eso es una pregunta. Tengo una pregunta de la audiencia acerca del mejor lugar para trabajar, y si las diferentes calificaciones de hospitales pueden encontrar algo acerca del mejor lugar para trabajar, y incluido entre el mejor lugar para trabajar podría ser como ese hospital apoya a las personas después de un evento adverso. ¿Qué piensan acerca de esa idea? ¿Será que eso funciona aquí en Colombia? Yes. In Colombia, I think that each time we have much more estándares, tenemos una enorme cantidad de interacción con entes de vigilancia y control, y cualquier concepto que permee los entes de vigilancia y ciertamente el bienestar del talento humano es algo que nosotros activamente vigilamos, lo hacemos sistemáticamente. De manera que el trabajo que hacen los reguladores, que hace ISCUA, al hacer que penetren este tipo de conceptos que salen de la literatura y aterricen en la trinchera clínica, son fundamentales, nos dan dirección, y inmediatamente nuestro equipo lo mide y crea una brecha y un plan de mejoramiento, y una vez que eso comienza, va a ocurrir. ¿Cuál me gustaría hacerle seguimiento? ¿Cómo, cuando alguien cuando una persona aplica a trabajar en un hospital, cómo pueden sentir que los van a apoyar en caso de un evento adverso? ¿Ellos pueden percibir que eso sucede? ¿Será que deben preguntar cómo se hace? Bueno, yo pienso que la respuesta en general sería llevar a cabo estudios continuos de lo que es la cultura de la seguridad, lo cual incluye preguntas acerca de cómo lo tratan, se siente apoyado por la organización, si las cosas salen mal, ustedes lo manejan de una manera justa, y para poder hacer esa información pública. Yo no sé si usted está haciendo una entrevista de trabajo, yo no sé cómo podría ser la pregunta que se formule. Porque yo soy bastante inteligente, pero de vez en cuando cometo errores. ¿Tú qué harías si yo cometo un error? O sea, ¿cómo hacer eso en una entrevista? Pues de pronto la pregunta no funciona tan bien. Que si ustedes si todo el mundo lo hiciera bien, pero si es el único que la hace, creo que estaría demasiado adelantado a su tiempo. In the Best Place to Work survey, there is la equidad, y dentro de equidad está la manera como se tratan las personas frente a problemas. Si yo aplicara a nuestra institución, encontraría un proceso de inducción que toma 1 día y medio, el básico. Las enfermeras toman como 3 meses, y estoy seguro que me van a corregir, pero es un periodo larguísimo y maravilloso.
pero todo el mundo tiene una inducción de un día y medio. Y nosotros transmitimos activa y repetitivamente el concepto del no castigo frente al error. Y creo que eso es un gran comienzo. El doctor Ezequiel presentó ayer una curva que grafica los extremos de esta política, pero en general creo que hay un acuerdo donde uno debe ser no punitivo frente al error. Y este es el principio de esta cultura de la que estamos hablando hoy. Por cierto, quien hizo la pregunta fue una persona muy inteligente, porque la idea del mejor lugar para trabajar. Y Víctor Zhao, el cual es el presidente de la Academia Nacional de Medicina, del Instituto de Medicina en los Estados Unidos, acaba de decir que no puedo escuchar lo que está diciendo porque no tiene sonido. Bueno, de pronto no quieren que yo diga esto, por eso es que no se oye. ¿Será que la CIA me está escuchando? Bueno, que la Academia Nacional de Medicina va a crear una prioridad nacional para el bienestar de los médicos a lo largo del país. Y si esto se hace, va a ser mucho más fácil el poderte añadir esta dimensión a lo que es la encuesta del Best Place to Work. Nos quedan 2 minutos, pero les voy a hacer una pregunta más larga de 2 minutos acerca de la palabra víctima y qué se le puede decir a los pacientes cuando ellos sienten que son la primera víctima. Y de ahora estamos hablando acerca de los doctores y los proveedores de atención en salud, acerca de si podemos ser víctimas. Y yo no sé cuál es la palabra en español, si en español utilizan la misma palabra o cómo se lo explicamos a los pacientes, que de hecho hay 2 efectos y hay 2 lados y hay que lidiar con ambos lados. Así que por favor. La traducción al español, sobre todo un país que ha tenido tanta violencia, es un poco fuerte. Y yo le decía que nosotros lo interpretábamos como afectación. El paciente ha sido afectado por un evento adverso y la persona involucrada en entregar cuidado ha sido afectada por las consecuencias de su iniciativa. De manera que el segundo afectado sería una palabra más digamos, representativa de lo que significa el espíritu del ejercicio. Sin embargo, cuando uno quiere promover una idea, a veces necesita palabras fuertes y la palabra víctima es una palabra que captura la atención. So I think that when I used to work a lot in the beginning of my career, al inicio yo trabajaba mucho en VIH, en pacientes con VIH, y la gente hablaba acerca de las víctimas del SIDA. Los defensores del SIDA decían, no somos víctimas, somos personas. Así que de cierta manera la gente objeta la palabra víctima. Algunos defensores de pacientes, entiendo yo, no les gusta pensar de ellos como víctimas, pero si se comete un error de ellos por parte de un médico, el sistema de salud, ellos no piensan que son víctimas. De lo que se dan cuenta es que la mayoría de los trabajadores de atención en salud, aunque comprenden el hecho de que esto es un problema, no ha llegado al nivel donde ellos piensan que se necesita hacer algo. Y yo creo que el término es sorprendente y es que hace que la gente se dé cuenta de que esto de hecho es un problema, de que esto sí es una crisis en atención en salud. Y que cuando uno se da cuenta de esto, los pacientes y los médicos se pueden beneficiar. Los médicos se van a sentir mejor, pero van a trabajar mejor y van a cuidar mejor al paciente. Muchísimas gracias por esta sesión. Muy privilegiados de escuchar a Albert, que es el pionero en este tema. Y bueno, 20 años hemos iniciado esta travesía. No está solo. Muchas gracias, Albert, y gracias, Adolfo.